alabanza, Señor, quiero escuchar tu linda voz, Señor. Padre, y ese es mi deseo, Señor. Y esa es mi oración, Señor, que en esta noche, Señor, escuchemos tu linda voz. Padre, háblanos, Señor, a través, Señor, de lo que vamos a estar estudiando en esta tarde, Señor. Y gracias, Señor, porque hasta ahorita, Señor, tú has sido fiel y bueno con nosotros. Nos has sostenido, Señor, nos has ayudado, nos has fortalecido, Señor. Has proveído de trabajo, Señor. Padre, nos has mantenido, Señor, a la mayoría sanos, Señor, y a los que hemos estado tal vez pasando por alguna enfermedad, Señor, tú nos has ayudado, Señor. Tú has sido bueno, Padre. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por ver a la familia de Sergio y Abril, Padre, saber, Padre, que su papá se está recuperando, Señor. Sabemos que tú estás con él, Señor. Ayúdalos, Padre. Y Padre, en esta tarde, Señor, que tu palabra, Señor, habla a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos, Padre, de aquí salir, Señor, diferentes, Señor. Podamos salir de aquí, Señor, alimentados, Señor, que nuestro espíritu, Señor, reciba ese alimento que tanto necesita, Señor. Te lo pido, Padre, esto todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, los voy a invitar que abran sus Biblias en Juan, primera de Juan, capítulo 1, del 5 en adelante. Tenemos una porción de la Escritura, mis hermanos, que yo sé que es aquí donde se cumple la palabra del Señor, donde dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, porque al menos penetró mi corazón, me confrontó, habló a mi vida. Me doy cuenta que no me puedo esconder de Él, y espero que así como habló a la mía, hable también a la tuya. Han pasado 60 años, mis hermanos, desde que Juan escuchó, o más bien, después de que Juan escuchó a nuestro Señor por última vez hablar. ¿Ya están ahí en 1 de Juan capítulo 1, versículo 5? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Como les decía hace unos momentos, mis hermanos, la última vez que escuchó Juan hablar a nuestro Señor Jesucristo, escuchó su linda voz, fue antes de la ascensión. Y cuando Juan está escribiendo esta carta, ya han pasado más de 60 años. Ya han pasado más de 60. ¿Cuántos de aquí tienen 60 años? ¿Se acuerdan lo que sucedió cuando tenían 3 años? 4 años. Sé que les he dicho esto anteriormente, que las mujeres son históricas, no histéricas, sino históricas. Tienen la capacidad de recordar cosas que les dimos hace 15, 20 años, palabra por palabra. Y yo le he preguntado a mi esposa: ¿cómo es posible que puedas recordar lo que te dije hace tanto tiempo? A mí ya se me olvidó, pero tú lo recuerdas. Y ella me contesta y me dice: porque esas palabras me dejaron marcada. Y con seguridad y sin duda las palabras marcaron la vida de este gran apóstol, a las palabras de Jesús.
Y después de dejar bien claro en los primeros 4 versículos de que su testimonio tiene peso, porque él dice que él lo escuchó con sus propios oídos, que nadie le dijo lo que él está escribiendo, sino que él lo escuchó, que él lo vio con sus propios ojos, que él lo contempló, o sea, que lo estudió, que él lo tocó con sus manos. En los primeros 4 versículos nos dice eso, porque él quiere dejar bien claro que el mensaje que nos está dando no viene porque él se le haya ocurrido o antojado, sino porque es el mensaje que escuchó de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, fíjense, en el versículo 5 dice eso, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, que hemos escuchado de Él, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ya había dicho anteriormente, los primeros 4 versículos, Juan, que Dios era vida. Ahora nos dice que es luz. Más adelante nos va a decir que es amor. Y si estudias detenidamente los libros de Juan, te vas a dar cuenta que el tema principal de Juan es Dios es luz, Dios es vida, Dios es amor. A diferencia de Pablo, el tema principal era fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor, eso vas a encontrar a través de los escritos de Pablo. Pero Juan nos dice que Dios es luz. La pregunta es, ¿qué implica esto? Que al ser luz, Él no tiene tinieblas. Que al ser luz, Él es puro, en Él no hay ninguna impureza. Que al ser luz, Él es santo, en Él no hay ningún pecado. Que al ser luz, Él es verdadero, en Él no hay ninguna mentira. Que al ser luz, Él es perfecto. En todos sus actos, pensamientos y obras, no encontrarás nada imperfecto. No sé si recuerdas en Génesis 1, cuando Dios está en plena creación, ha creado algo, y ¿qué dice? Y vio Dios que era ¿qué? Que era bueno. Que era bueno. En otras palabras, que era perfecto. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo un Dios perfecto. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Ahora bien, nos dice una vez más Juan dice, y como dice, Él es luz. Y como Él es la luz, Él penetra, Él alumbra, Él saca a la vista lo que está oculto. Y quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 8, porque quiero que vean algo. Cómo Dios penetró a la conciencia de unos hombres y alumbró el pecado que había en ellos mismos. Juan capítulo 8, del versículo 12 en adelante. ¿Ya lo tienen? Aún escucho hojas. Juan capítulo 8. Dice, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, recuerden quiénes son estos escribas y fariseos, mis hermanos, mantengan eso en mente. ¿Quiénes son estos varones? Estos son hombres religiosos. Los primeros, los escribas, son los maestros de la ley. Los segundos son los que se encargaban de que la ley se cumpliera. Eran estrictos en la ley. Ahora bien, estos hombres le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ellos están pretendiendo en este momento ser la luz, puesto que están resaltando las tinieblas en las cuales vivía esta mujer. Versículo 6 dice, esto decían probándolo, para tener de qué acusarlo, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, ¿al qué? Al oír esto, quiero que notes esto, quiero que subrayes esto.
¿Por qué esto es bien importante? Porque yo mismo había enseñado de que los hombres habían puesto en lo que estaba escribiendo Jesucristo. Pero al estar estudiando una vez más esto, me di cuenta de esto, de que ellos, acusados por su conciencia, por lo que habían ¿qué? Escuchado, no por lo que habían leído. ¿Lo notan? Si tan solo dedicara yo un poco más de tiempo para leer con cuidado la Escritura, me voy a dar cuenta de que a veces estoy en un error. Ellos no lo que los sorprendió, lo que causó que su conciencia los acusara, no era lo que estaba escribiendo nuestro Señor. Porque muchos implicamos que estaba escribiendo algo de tal manera que los hizo a ellos que cambiaran de parecer. Tal vez un pecado, tal vez algo que habían hecho hace unos momentos. La Biblia no nos dice que escribió Jesús, pero sí nos dice que al oír ellos, al escuchar ellos las palabras de Jesús, acusados por su conciencia, recuerden esto, las palabras fueron: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La luz de la palabra del Señor penetró la conciencia de ellos y les empezó a mostrar en el pecado en el cual ellos estaban viviendo. Una vez más, estos hombres eran religiosos, eran maestros de la ley, ellos se cuidaban de cumplir la ley. Estos no eran hombres comunes. Y sin embargo, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué dice? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Ahora bien, han pasado 60 años y Juan recuerda esto, recuerda esta escena y recuerden esto, que lo que está escribiendo no es para los inconversos, lo está escribiendo para la iglesia, tanto la iglesia del primer siglo como la iglesia del siglo XXI, para nosotros. O sea, la palabra de Dios es vida, está viva. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él, nos dice Juan. Pregunta, ¿qué son las tinieblas? ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas simplemente es la ausencia de luz. Si por un momento apagamos las luces aquí, vamos a estar en tinieblas, pero en un momento que se prende ese switch, automáticamente desaparecen. Es la ausencia de luz. ¿Pero qué representa? Representa el pecado, representa lo que se hace en oculto, lo que deseamos que nadie conozca, lo que no ponemos en Facebook. Hasta ahorita yo no he visto ningún comentario que diga, quiero confesarles que soy un mentiroso. Hasta ahorita yo no he visto ningún comentario en Facebook que diga, acabo de ver a una mujer con deseo y he cometido adulterio. Hasta ahorita no he visto que nadie ponga, ¿sabes qué? Estoy haciéndole trampa a mi patrón. En vez de tomarme 10 minutos de descanso, me tomo 15. Yo no veo que pongan eso en el Facebook. Yo no veo que se ponga eso. ¿Por qué? Porque eso lo hacemos en oculto, en las tinieblas. Eso no queremos que nadie se dé cuenta de eso. ¿Hay alguien aquí que ha hecho algo que se avergonzaría si todos los que estamos aquí nos diéramos cuenta? Ya, yo comienzo conmigo. Sí. Comienzo conmigo.
A veces hay en nosotros una lucha de no saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Juan Wesley, cuando estaba en la universidad, le escribió a su madre Susana para que le diera su más clara y precisa definición del pecado. No sé si Juan estaba buscando una respuesta como qué cosas eran malas y qué cosas eran buenas, qué cosas eran prohibidas y cuáles eran permitidas. Sin embargo, por favor, escucha la respuesta de su mamá. Su mamá no era, por decir así, una teóloga, pero la respuesta que le dio dejó por abajo a muchos teólogos. Sigue esta regla, le dice a su hijo: todo lo que debilite tu razón, afecte la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu percepción de Dios o le quite sabor a las cosas espirituales, en resumen, todo lo que aumente la fuerza y la autoridad de tu cuerpo sobre tu mente, eso es pecado para ti, por más inofensivo que resulte en sí mismo. ¿Te habías dado cuenta de que algunas cosas buenas pueden ser malas después de todo si las usamos mal? Hay cosas buenas que pueden ser malas si después de todo las usamos mal. No importa qué clasificación les demos a nuestros actos, no importa qué tan inocente pueda parecer o qué tan buenas sean nuestras intenciones. Si endurecen tu corazón hacia Dios, si las cosas espirituales parecen perder enfoque, si Dios ha bajado a segundo lugar en tu vida, eso es pecado, por más inofensivo que parezca. No es pecado ver un partido de fútbol. No es pecado, mis hermanos. El pecado es cuando lo ponemos primero antes que las cosas del Señor. No es tantas cosas que hacemos diariamente no son pecado, pero se convierten en pecado en el momento en el cual está quitando nuestro tiempo para el Señor. Están quitando, porque aún nuestro trabajo se puede convertir en un ídolo. En ese momento se ha convertido en un pecado. Estamos adorando a alguien más antes que a Dios. Y no porque el trabajo sea malo, sino porque nosotros lo hemos hecho que se convierta en un ídolo, que se interponga entre Dios y nosotros. Y eso, hay tantas cosas que podemos verlo, lo podemos notar los domingos. Les hablo, ¿cómo están, hermanos? ¿Está todo bien? Sí, todo bien, nada más que ahora no tenemos ganas de ir a la iglesia. Está bien, pero ¿qué está pasando en nuestros corazones? ¿Qué fue lo que se interpuso en nuestro corazón para dejar 1 hora y media de buscar del Señor? ¿Qué es lo que está pasando? No porque estás en pecado, sino porque una vez más, cosas inofensivas, cosas buenas, pueden convertirse en un estorbo para nuestra vida espiritual. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Los versículos 10, del 6 al 10, me gustaría dividirlos en 2 grupos, los negativos y los positivos. En el versículo 5 ya vimos que Dios es luz, que Dios es puro, que Dios es santo. En los versículos 6, 8 y 10 veremos que nuestra naturaleza es oscura, es depravada. Y en los versículos 7 y 8 encontraremos el remedio para nuestra naturaleza pecaminosa. Dice el versículo 6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí tenemos a aquellos que ignoran su pecado, Vienen a la iglesia, se dicen ser cristianos, pero andan en tinieblas. En sus carteras aún te puedes dar cuenta que traen sus imágenes. Debajo de sus camas aún tienen sus revistas pornográficas, sus películas pornográficas. En sus teléfonos aún han guardado
los teléfonos de la ETS o del ETS. Si se descuida el esposo, la esposa, ya están testeándose. Tú sabes que lo que estás haciendo no está bien, que estás caminando en oscuridad, en tinieblas, que estás viviendo una mentira. Tú lo sabes, yo lo sé. Cuando estoy practicando de estas cosas, que estoy caminando en tinieblas. Un amigo, por tratar de hacer una broma a unos amigos de él, les manda un telegrama y les dice: todo se ha descubierto, huyan pronto. Al día siguiente, los 10 amigos habían huido. ¿Cómo estaría la conciencia de esos amigos? ¿Qué pasaría si a ti te llegara ese... todo se ha descubierto, huye? ¿Huirías? ¿Qué harías? Escucha por favor lo que dice Jesús, Lucas 12:2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Una vez más, mi hermano, quiero que recuerdes esto. Porque nada hay encubierto, nada hay tapado, nada hay en tinieblas que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Todo se va a saber, todo. Y esto debe de tenernos temor a nuestro corazón, de que todo se va a saber. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Lo que habéis hablado al oído en los aposentos, o sea, en la cama, ahí a escondidas, se proclamará en las azoteas. ¿Qué causa? No sé, a mí esto me causa, tengo que tener cuidado, tengo que examinar mi vida. Estas son palabras de Jesús. Y en tu Biblia están en rojo. Dicen que las letras en rojo son más importantes que las en negro. Toda la palabra de Dios es importante, pero me refiero a estas palabras de Dios. Todo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que cuando estabas criticando a fulanita, fulanito, un día se va a anunciar. Que lo que estabas viendo, ¿te das cuenta? Esa es nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza pecaminosa, depravada. Versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí tenemos a los que a sí mismos se engañan. ¿Alguna vez has llegado a tu casa y cuando entras a la cocina te das cuenta que la caja de los Oreos está vacía, de las galletas? Y tú preguntas, ¿quién se comió las galletas? Tú no estás preguntando porque no sabes quién se las haya comido, porque aún puedes ver en tu hijo, en tus hijos, las manchas ahí en la boca de las galletas que se comieron. Tú lo único que esperas es de que uno de ellos confiese, de que diga: mami, yo me las comí, tenía hambre. Pero si te das cuenta, ninguno lo hace. Ninguno lo hace. Después de que yo no fui, todas las manos embarradas del chocolate yo no fui. ¿Acaso no te recuerda eso a la primera pareja? ¿Acaso no te recuerda eso? A nuestros padres, Adán y Eva. Ve conmigo a Génesis capítulo 3. Quiero que veas algo. Génesis capítulo 3. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió.
Dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Pregunta: ¿por qué tenía miedo Adán? Su misma conciencia lo acusaba. Su misma conciencia lo acusaba. Y yo sé, al menos a mí, yo sé que cuando he hecho algo, he pecado, mi propia conciencia me está acusando de que debo de arreglar las cosas. De que lo que dije, lo que hablé, lo que hice no estuvo bien, lo que pensé no estuvo bien. ¿A cuántas personas conoces que están viviendo igual que Adán? Con ese miedo. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que comieses? Escucha la pregunta que Dios le hace. La pregunta es esta: ¿acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? ¿Cuál debería haber sido la respuesta de Adán? Señor, perdóname, lo hice. Sé que me dijiste que no lo hiciera, pero perdóname, Señor. Lo comí. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Pero qué le responde? El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, es tu culpa, Dios, por haberme dado esta mujer. Es tu culpa. Yo estaba solo, estaba bien con los animales, pero a ti se te ocurrió darme una mujer. Varones, ¿cuántos de nosotros hemos usado la misma excusa de Adán? ¿Por qué cometiste adulterio? Mi esposa, es que como es mi esposa, me hizo que buscar a alguien más. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Por qué eres alcohólico? Es que la esposa que tengo que llegar bien borracho a la casa. ¿Por qué usas drogas? Mi esposa. Y usamos a nuestras esposas como la excusa de nuestro pecado. No hemos cambiado, no somos diferentes a Adán. Después de 6,000 años, seguimos poniendo las mismas excusas. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Cuál debería de haber sido la respuesta de Eva? Señor, perdóname, me dejé llevar por lo bueno que se veía el fruto. Yo sé que mi esposo me había dicho que no lo tocara, pero perdóname, Señor, yo fallé. ¿Pero cuál fue su respuesta? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Fue Satanás, fue el diablo que me hizo que lo hiciera. ¿Acaso no usamos la misma excusa? Satanás me tentó y caí. Es porque Satanás, él me puso a esa mujer enfrente de mí. Es porque Satanás se me atravesó y caí, me puso la cerveza. Estaba yo en esta fiesta, los hermanos estaban ofreciéndome, en esa fiesta y me ofrecían. No, bueno, estaría mal si fueron los hermanos, pero de cualquier manera estabas ahí y te ofrecieron la cerveza y no pudiste resistir y fue Satanás. No fue Satanás. No fue Satanás. Tenemos que llegar, mis hermanos, a la madurez a la cual podemos decir:
No fui yo. Fui yo. Es mi pecado. Es mi carne. Me dejé llevar por mis propias tentaciones. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí tenemos a los que se consideran perfectos. Aquellos que cuando les hablas sobre el pecado te dicen, pero yo nunca he pecado, yo no he matado a nadie, yo nunca he robado, yo hice hasta la primera comunión, yo estoy bien. Veo a una persona que necesita dinero, saco $1 y se lo doy. Con seguridad, si Dios pesa mis obras malas y mis buenas, yo me voy al cielo. Yo me voy al cielo. ¿Cuál es tu opinión en cuanto al apóstol Pablo? ¿Crees que él era un santo? Este hombre plantó más de 50 iglesias. Este hombre escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Algunos consideran que también escribió Hebreos. Serán 14 libros. Murió como mártir. Fíjate lo que él escribió. Esto es de su puño y letra. ¿Ok? Romanos 7:15. Se los voy a leer de la versión traducción lenguaje actual. Dice así, dice: la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. El pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. ¿Te suena familiar? En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Pecado es el gran mal de la humanidad y la sangre de Jesucristo es su única cura. Pablo tenía las mismas luchas que nosotros, mis hermanos. Las mismas luchas. ¿Ya están listos para las buenas noticias? Me encantan los amenes. Escucha las buenas noticias. Versículo 7 de 1 de Juan, capítulo 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿De cuánto? Subraya esa palabra, mis hermanos. De todo. No importa lo que hayas hecho. Yo tengo la plena seguridad que si a un Hitler le pidió perdón al Señor antes de morirse, lo vamos a ver en el cielo. Así haya matado 6 millones de judíos, lo cual realmente dudo de que se haya arrepentido, pero de cualquier manera, la cosa es esta: cuando uno se arrepiente, Dios lo perdona. No hay pecado que no hayas cometido del cual Dios no te pueda perdonar. Recuerda siempre eso. Recuerda siempre eso.
Pero ahora bien, ¿qué implica andar en luz? Recordemos la respuesta, recordemos lo que la luz representa. La luz representa pureza, santidad, verdad. Y si andamos en luz, como dice Juan, como Él, o sea, como Jesús está en la luz, el apóstol Juan es bien claro. Él nos da el modelo que debemos de seguir, y ese modelo es Jesús. Él caminó en pureza, en santidad, Él caminó en verdad. El que lo entregó dijo: he entregado sangre inocente. Los que lo acusaron tuvieron que conseguir, que comprar testigos falsos. El que lo sentenció igualmente dijo: no encuentro en este hombre nada de cual merezca muerte. El que lo crucificó, él dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Me gusta mucho lo que dijo Greg Laurie. Si te llevan a corte por ser cristiano, ¿se encontrarán pruebas contundentes para encontrarte culpable? Una vez más, si te llevan a la corte por ser cristiano, ¿se encontrarán pruebas contundentes para encontrar culpable? Podrá decir el juez: realmente este es cristiano. Hay pruebas, su forma de vivir, su fruto, su forma de tratar a las demás personas. Camina en la luz, camina en verdad. Y lo hermoso es esto, mis hermanos, que una vez que cada uno de nosotros andamos en la luz, tendremos comunión unos con los otros. Como iglesia, pero no nomás como iglesia, sino que también implica con Dios. Ya en el versículo 6 había dicho de que si, como Él anda en la luz y nosotros andamos en tinieblas, no vamos a poder tener comunión, pero si andamos en luz, vamos a tener comunión con Dios. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea que volvemos a nuestro estado antes de la caída del hombre. ¿Te das cuenta de eso? En el momento que nosotros somos perdonados, somos limpiados, todo pecado es perdonado, volvemos al tiempo antes de la caída del hombre, cuando el hombre era sin pecado. Cuando el hombre gozaba de esa relación personal con Dios. No tenemos por qué tenerle miedo a Dios, no tenemos por qué escondernos de Él. Podemos entrar hasta el lugar santísimo. Una vez más, podemos entrar hasta el lugar santísimo, cosa que solamente una vez al año lo podía hacer un sacerdote, el sumo sacerdote. Ahora, tú y yo, por la sangre de Cristo, podemos entrar no nomás una vez al año, todos los días. Mis hermanos, esas son buenas noticias. No tienes que usar un intermediario para platicar con Dios. Puedes estar platicando con Dios todo el día. Mientras estás barriendo, ahí puedes: Señor, gracias porque me das trabajo, Señor. O estás barriendo tu casa: Señor, gracias porque tengo un techo donde vivir y tengo un suelo que puedo limpiar. En vez de estar renegando, puedes estar platicando con el Señor. No nomás eso, sino de que somos limpios de todo pecado. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Lo que el cloro no puede hacer, lo puede hacer la sangre de Cristo. El cloro no te puede limpiar de pecado. Es verdad, puede quitar las manchas a tu ropa, pero no puede quitarle las manchas a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, a tu conciencia. No puede quitar esas manchas. Solamente la sangre del Cordero. Ya voy a terminar. Pero en nuestro diario caminar, mis hermanos, en nuestro diario vivir, y sobre todo con esta naturaleza pecaminosa que tenemos, nos vamos a encontrar igual que Pablo, haciendo las cosas que no deseamos hacer.
Por eso el versículo 9 es clave, es de gran importancia. Mi hermano, te motivo que te lo memorices. Este versículo es un versículo que he usado muchas veces cuando un hermano viene a confesar algún pecado, a reconciliarse con el Señor. Le recuerdo este versículo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es un versículo clave en el Evangelio, mis hermanos, porque sé que lo vas a necesitar, porque sé que vas a fallar, y es necesario que recuerdes esto. La palabra confesar, la palabra homologeo, y está compuesta de dos palabras. No se trata simplemente de decir nuestro pecado, no se trata de eso. La palabra homologeo, es la primera parte de la palabra es homo, que significa lo mismo. Y la segunda palabra, logeo, significa decir, o sea, decir lo mismo, estar de acuerdo con Dios. No se trata de que le vengas y le digas al Señor: Señor, he estado viendo pornografías. El Señor sabe que has estado viendo pornografías. Lo que el Señor quiere que reconozcas, que lo que estás haciendo estás en pecado. Porque Él sabe lo que has estado haciendo. Él sabe que has estado diciendo mentiras. Él sabe que has estado robando. Él lo sabe. Cuando Dios le preguntó, y lo vimos hace un momento, cuando Dios le preguntó a Adán: ¿dónde estás tú?, no le está pidiendo información. Dios sabía dónde estaba Adán, tratando de taparse con las hojas de higuera que ya estaban enrollando. Él sabe dónde está Adán, pero Él quería que Adán se diera cuenta, que estuviera de acuerdo con Él, que reconociera de que lo que había hecho era desobedecerlo. El Señor nos invita, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, platiquemos, estemos de acuerdo. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pongámonos a cuentas, estemos de acuerdo. Juan nos dice: Él es fiel y justo, dos de los atributos de nuestro Señor. Él es fiel, es de confianza, con Él puedes abrir tu corazón. Dios no lo va a andar contando a nadie, mis hermanos, como muchas veces podemos hacerle a una persona y esta persona va y lo cuenta a alguien más. Dios no es así. Dios es de confianza, Él es fiel, Él es verdadero, y su fidelidad no depende de tu fidelidad. Me encanta lo que dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:13, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. El hecho de que tú y yo seamos infieles no significa de que Él vaya a tratarnos de igual manera. Él permanece fiel. A.W. Tozer escribió esto sobre la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios descansa, sobre la fidelidad de Dios descansa toda nuestra esperanza de bendición futura. Solo porque Él es fiel, no quebrantará sus pactos y honrará sus promesas. Solo teniendo una seguridad completa de que Él es fiel, podremos vivir en paz y mirar con tranquila firmeza a la vida futura. Corrie ten Boom escribió esto: en la fidelidad de Dios descansa una eterna seguridad. Dios es fiel, puedes confiar en Él. Las promesas que Él te ha dado, Él las va a cumplir. Pero también se nos dice de que Él es justo. Cuando Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra, le hace una pregunta a Dios. Génesis 18:25. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y eso es lo que debemos esperar de Dios, que Dios es justo, que Él siempre va a hacer lo justo, lo correcto, lo recto. ¿Cuántas veces hemos pedido por justicia? Señor, me hicieron esto, por favor,
Haz justicia, Señor. Haz justicia. Y el Señor va a hacer justicia. Pero tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Porque muchas veces igualmente nosotros también, tal vez otras personas están pidiendo igualmente, Señor, me engañó el hermano Alex, por favor, haz justicia. Y la cosa es esto, que cuando nosotros sabemos de que hemos hecho algo mal, no le decimos, Señor, haz justicia en mi vida, Señor, págamelo conforme me lo merezco. Sino, ¿qué hacemos? Pedimos misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Ten misericordia. Me gustó mucho lo que escribió este hombre. No voy a tratar de pronunciar su nombre, es muy difícil. Pero escribió dice: Jesús, tu sangre y tu justicia mi belleza son, mi gloriosa vestidura. En medio de mundos llameantes, de ellos revestido, con gozo levantaré mi cabeza. Con osadía permaneceré de pie en tu gran día, porque ¿quién podrá venir a acusarme? Plenamente absuelto de todas mis culpas estoy, sin pecado ni temor, sin culpa ni vergüenza. ¿Por qué? Porque he sido justificado. ¿Alguien sabe la definición de ser justificado? Al menos mi definición. Como que si nunca hubiera pecado. Como que si nunca hubiera pecado. ¿Por qué nos ponemos de pie, mis hermanos? Mis hermanos, ¿podremos extender un poquito, 5 minutos más el servicio? Omar, ¿podrías pasar a despedirnos con un cántico? Porque quiero, mis hermanos, que hemos estudiado todo esto y podemos irnos a nuestras casas iguales como llegamos. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tú escoges ser prosperado o no ser prosperado, o encontrar misericordia. Tú escoges. El Señor conoce lo que hemos hecho. A Él no lo podemos engañar. Y Él nos invita, pongámonos a cuentas. Pongámonos a cuentas. Mi deseo, mi oración es de que salgas de aquí limpio, perdonado, justificado, como que si nunca hubieras pecado, como que si nunca hubieras mentido, como que si nunca hubieras robado, como que si nunca hubieras... Y tú llena el blanco. Pero depende de ti. Depende de ti decirle al Señor: Señor, estoy de acuerdo contigo. Y llena el blanco en este fallado, Señor. Ahí en la intimidad de tu corazón, ahí platicando con el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor. Padre, de ti no nos podemos esconder. Padre, tú eres esa luz, Señor, que viene a nuestras vidas, a nuestras conciencias, Señor, y nos revela, Señor, todo lo que hemos hecho, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, nuestros pecados. Y, Padre, estoy de acuerdo contigo, Señor, en todas esas áreas en las cuales he fallado, Señor. Padre, tú conoces cada uno de mis pecados, Señor. Estoy igual que Pablo, Señor. Sé lo que es hacer el bien y no lo hago, Señor. Padre, ayúdame, Señor. Confío en